El Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 1 al 6. Voy a leer. El Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículo 1, si lo tienen, voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta el versículo 6 he leído. Es un capítulo prohibido por los religiosos judíos actualmente. Los judíos, este capítulo tiene sellado con una hoja de papel en blanco. ¿Por qué razón? Actualmente los judíos religiosos, para poder leer este capítulo y destapar el sello, se necesita la presencia de rabí, un maestro, y no puede destaparlo solo. ¿Cuál es la razón? Muchos judíos, digo de los judíos religiosos, porque mucha gente cree que todos los judíos son religiosos, pero no es cierto. Solo aproximadamente el 30% de judíos que viven en Israel, en la República de Israel, profesan fe de judías religiosas. Cerca del 70% son seculares, son tradicionalistas, no creen, ni siquiera tienen tanto interés en la Biblia, solo como parte de tradición lo conserva nada más. Pero desde antigüedad, muchos judíos, o sea, religiosos, leyendo este capítulo, se confundieron, porque mientras tantos que ellos leían ese capítulo atentamente, tuvieron una experiencia. En la mente de ellos se venía imagen de una persona que ellos mucho tiempo vivieron peregrinos en diferentes países de Europa. ¿Y qué pasa? Por la influencia de los cristianos, católicos, evangélicos, ellos pudieron tener contacto de oír sobre la historia de Jesús de Nazaret. Actualmente los judíos religiosos odian a Jesús. No es que ellos hayan estudiado sobre Jesús, en realidad están en ignorancia. Pero ¿por qué odian a Jesús? De sus padres, de sus abuelos, de generación en generación, ellos oyeron Jesús es malo. Porque la iglesia cristiana, o sea, quisiera referir a la iglesia católica y evangélica, si ustedes estudian un poco, durante 2000 de años, han hecho muchos daños, han causado mucha persecución a los judíos. Alguno dirá, aquellos cristianos no eran verdaderos. Pero incluso hasta algunos líderes cristianos, hasta reformadores, en sus épocas hablaron muy mal de los judíos y en algunos sentidos
ellos provocaron perseguir a los judíos. Entonces el pueblo judío, todas esas informaciones y tienen guardados y tienen un mal entendido. Si Jesús realmente fuera Cristo, ¿cómo los seguidores de Él odian a Israel, odian a los judíos y también no se entregaron a la muerte? La famosa cruzadas, y también ellos al llegar a Jerusalén, y fueron convocados porque el mundo islámico, los musulmanes, conquistaron a Jerusalén. La noticia llegó hasta el Vaticano y decía que Tierra Santa fue conquistada por los musulmanes. Entonces convocó la cruzada. Entonces los guerreros de la cruzada al llegar a Jerusalén, lo que en el primer lugar han hecho no es matar a los musulmanes, sino los judíos. Entonces los judíos todos tienen archivados la historia de persecución contra los judíos. Por eso ellos, principalmente por esta razón, creen que Jesús es malo. Si Jesús realmente fuera Cristo, como la gente que le sigue, le creen, odian al pueblo de Mesías. No por cuestión doctrinal, principalmente por la historia de persecución. Ellos consideran al mundo cristiano una comunidad enemiga de los judíos. Pero ¿qué pasa? Los judíos de la diáspora durante 2000 años en diferentes partes de Europa, hasta en otro continente, pudieron tener oportunidades de escuchar sobre Jesús. Algunos incluso un librito del Nuevo Testamento, una parte de 4 libros de Evangelio pudieron recibir por obsequios. Por eso consiguieron un poco del conocimiento de Jesús. Pero cuando ellos leían este capítulo, experimentaron una experiencia muy confusa, porque mientras que leía un personaje de la profecía, un hombre del sufrimiento, del quebranto, en la mente de ellos se venían automáticamente Jesús. Este capítulo parece que está hablando de Jesús de Nazaret. Aquí dice que su propio pueblo, su gente, le entrega la muerte, se burla de él, lo menosprecia. Así algunos judíos religiosos finalmente, después de largo tiempo de conflicto, lucha en el corazón, orando a Dios, incluso algunos de ellos oraron a Jehová, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Si realmente Jesús fuera tu hijo, deme la convicción. Así orando a ellos, varios de ellos se convirtieron en cristianos. Entonces el grupo élite de los judíos religiosos tomaron decisiones, sellar este capítulo con un sello para que no cualquiera con libertad pueda leer. Entonces, ese capítulo muy, muy polémico para ellos. Hasta ahora, de vez en cuando en redes sociales veo algunos cristianos que se van a Israel, a cualquier judío, caminantes, lo entrevista, sin decirle, son citas bíblicas, lee estos versículos, ¿qué te parece? Al oírlo en tu mente, ¿no te viene imagen de alguna persona, algún personaje? Un judío, es secular, en su inocencia dice, ay, me parece que esto está hablando de Jesús. ¿Sabes?
el texto que yo te leí está en tu Biblia. Isaías 53. Aunque de una manera bastante desafiadora puede provocar que el celo de los judíos religiosos, este capítulo es uno del capítulo de gran profecía sobre el padecimiento del Mesías. El pueblo judío, ellos tienen teología sobre el Mesías. Sobre el Mesías ellos creen dos Mesías. ¿Cómo puede haber dos Mesías? Aún entre ellos mismos están confundidos. Algunos dicen, ustedes deben saber muy bien, diferentes agrupaciones de judíos religiosos, hay muchas sectas, no por ser herejes, sino son diferentes agrupaciones y diferentes creencias. Muchos judíos creen que tal vez haya dos Mesías. Algunos dicen un solo Mesías. Entonces esta idea ¿de dónde se alimenta, de dónde proviene? Es por la oración de Jacob en su muerte. Vamos a buscar el libro de Isaías 59. Jacob, unos días antes de su fallecimiento, se reúne a sus 12 hijos, quienes iban a ser 12 patriarcas de Israel. Luego deja testamentos, bendiciones y maldiciones. Pero entre los 12 hijos de Jacob, dos de los 12 menciona con mucha importancia, capítulo 49, versículo 10. Isaías 49, versículo 10 dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el registrador entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Primero, Jacob, con la imposición de mano, oraba por su hijo primogénito, Judá. ¿Y qué mencionó? Versículo 10, de ti vendrá el Shilo, nunca se apartará de ti el cetro, el bastón del gobernador. De ti nunca se apartará el cetro, y de ti van a nacer legisladores, reyes, hasta que venga el Shilo. Shilo es una palabra hebrea antigua. Actualmente, según el diccionario del hebreo, no se puede saber qué significa Shilo. Pero hay una manera de estudiar la Biblia, no sé en español cómo se pronuncia, gematría. ¿Qué es gematría? Los estudiosos judíos, o sea, letra judía, cada letra tiene número. Entonces, numéricamente puede leerlos. Entonces, palabra Shilo, si aplica la técnica de gematría. Cada letra, convertir el número, sumarlo. Entonces, cada nombre tiene números. ¿Y qué pasa? Shilo, según su número, es igual que el resultado de la palabra Mesías, según la técnica de gematría. Entonces los judíos religiosos creen Shilo es símbolo del Mesías. ¿Qué pasa? Jacob mencionó de la tribu Judá. Tribu Judá, algún día vendrá el Shilo, el Mesías. Por eso tradicionalmente todos los judíos religiosos creen que la tribu Judá es la tribu de donde va a venir el Mesías. Versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso
y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Luego Jacob ora por su hijo José. ¿Y qué dice? De él viene el pastor. De él viene el pastor, la roca de Israel. Estas dos fuentes bíblicas a la teología de religión judía alimentan sobre dos manifestaciones del Mesías. Un Mesías como José, un Mesías como Judá. Entonces, en estas citas bíblicas podemos ver dos diferentes estilos de la manifestación del Mesías. José es un hombre del desprecio, un hombre del quebranto y sufrimientos. Entre 12 hijos de Jacob, José un día sueña, en su sueño ve una visión, que él iba a ser el gobernador del mundo. Él comienza a contar lo que había visto en sus sueños. A causa del sueño, sus hermanos, no digo de los extranjeros, los mismos hijos de Jacob lo odian por el sueño. También ellos tenían mala maña cuando Jacob les mandaba de la misión. Aparentemente ellos obedecieron. Luego, al llegar donde no alcanza el poder de sus padres, no le obedecían. Entre ellos engañaban a sus padres. Pero José era el hijo más amado de Jacob, porque él tenía rectitud en su corazón, no se unía con sus hermanos. Él contaba a su padre maldad de sus padres, maldad de sus hermanos. Entonces, por su rectitud, por su integridad, los hermanos de José lo odiaron, le quisieron matar. Llegaron al Egipto. Milagrosamente, él se convierte en el gobernador del mundo. Un Mesías como José, ¿qué quiere referirnos? El Mesías del sufrimiento, el Mesías del padecimiento. Entonces los judíos religiosos, estudiosos, se confunden. Entonces el Mesías como José, ¿esto qué significa para nosotros? Algún día venga el Mesías. ¿Cuál pueblo? Lo van a maltratar, lo van a despreciar, menospreciar y golpear, burlarse de él, entregarle a la muerte. Nosotros, de ninguna manera, porque nosotros amamos a Dios de Abraham. ¿Cómo nosotros podemos odiar al enviado de Dios? No, ya que los judíos religiosos siempre quieren ubicarse en el lugar de gente obediente, gente recta, gente buena. Les cuesta mucho trabajo en aceptar que ellos son capaces de poder despreciar, menospreciar, matar al Cristo. No quieren aceptar. No, pero un Mesías como José, el Mesías del sufrimiento, el Mesías del padecimiento, el Mesías del quebranto, dice que su pueblo lo va a entregar a la muerte. Su pueblo no lo quiere, lo maltratas. Este pueblo, ¿cuál pueblo será? O sea, que no quiere aceptar que es el pueblo de Israel. Ellos están confundidos. Otro grupo que dice, Mesías como Judá, como de Judá vino David, Salomón. Mesías como rey de reyes, señor de señores, como David, como Salomón. En el tiempo de David, David unificó el reino de Israel. Cuando venga el Mesías, él unificará a Israel, porque actualmente Israel no es
el mismo Israel de la Biblia, porque Israel, el reino Israel, Israel proviene del nombre de Jacob. En los días finales de su vida, Dios transformó su nombre. Tú no serás llamado más Jacob, sino Israel. Israel, ¿qué significa? La palabra hebrea, El, es Dios. Betel, casa de Dios. Peniel, rostro de Dios. Entonces, Él es Dios. Israel, algo de Dios. Israel, el que venció a Dios. ¿Eso qué significa? ¿Quién puede ganar a Dios? El que gana favor de Dios. El que gana bendición de Dios. Es el significado del nombre Israel. Dios transforma el nombre de Jacob en Israel. Ya que de Israel nacieron 12 hijos. Aquellos 12 hijos llegaron a ser 12 patriarcas. Esa es la nación Israel. Está formada, estructurada por 12 hijos de Israel. Cuando 12 tribus están juntas, unidas, es Israel. Pero ¿qué pasa? Luego ellos llegaron de la peregrinación del desierto de Madián. Establecen el reino en el territorio actual de la República de Israel. Reino Israel. Y David unificó 12 hijos, los descendientes de 12 hijos de Israel. El primer rey fue Saúl, pero ha sido malo. Él no ha gobernado muy bien, solo la tribu Benjamín, porque él mismo era de Benjamín. El reino estaba dividido, pero David, luego de la caída de Saúl, cuando entró en poder, él unificó el reino. Uno de los principales ministerios del Mesías, unificar el reino. ¿Qué pasa? David muere, su hijo Salomón llega a ser rey. Y cuando Salomón muere, su hijo Roboam recibe la coronación. Pero él ha sido muy sobrevaluado y altaneros. En el día de la ceremonia de su coronación, el que dice, los ancianos de Israel, todos estaban reunidos, son representantes. Ellos suplicaron, nosotros amamos a tu abuelo, David, y tu padre Salomón. Han sido grandes reyes. Pero ¿qué pasa? Ellos nos dieron demasiados trabajos, porque en el tiempo de Salomón solo construyeron templo y diferentes casas, también el muro de Jerusalén. Ya estamos muy cansados nosotros. Por favor, permítenos descanso hasta un tiempo. Era un consejo muy sabio de los ancianos. Pero no le pareció bien a Roboam, el rey muy joven. ¿Cómo? ¿Me están pidiendo descanso? ¿Me está tomando en poco mi poder? No le pareció bien el consejo de los ancianos. Él entra a casa adentro, él reúne sus amigos, jóvenes que crecieron con él. Mira, los consejeros, aquellos viejitos me dijeron así. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué habla? Tú eres el rey, toma tu poder. Entonces le pareció excelente. Y luego él se presentó ante los ancianos. ¿Qué dice? El espesor de la cintura de mi padre es menos que el espesor de mi dedo. Mi padre os había castigado con látigo, yo con víboras y escorpiones. Los ancianos estaban ya hartos. Se molestaron, se sintieron indignados. Ellos dijeron, oye David, reina sobre tu casa, gobierna sobre tu pueblo. Nosotros nos apartamos de ti. De ahí las 10 tribus abandonan la casa de David. Se van al norte de Israel, en el lugar de Jerusalén. Ellos asignaron Samaria por capital. Establecen reino Israel. También se dice reino norte. De las 10 tribus,
Después de aquella rebelión, la tribu Judá es la tribu de David. Por ser la misma familia, ellos no pudieron abandonar a Roboam. Nosotros quedamos contigo. Y la tribu de Benjamín, la tribu del ex rey Saúl. Pero David los trató muy bien. Ellos moralmente se sienten deudores con la casa de David. La tribu Judá, la tribu Benjamín quedaron con los hijos de David. Las otras 10 tribus se fueron al norte. Se dividen el reino por reino norte y reino sur. Reino norte es reino Israel, reino sur, reino Judá. Pero ni siquiera duraron 400 años. Reino Israel se corrompió. No cumplió el pacto, la ley de Dios. Dios manda, conforme a la maldición de la ley, el castigador, los asirios. Los asirios llevan todas las personas de reino Israel. Y reino Israel cae, se desaparece de la historia del mundo, luego de ser transportado a Asiria. Hasta fecha de hoy, nunca más se regresaron las 10 tribus de Israel. Nadie se sabe dónde se encuentran. Porque ellos, más allá de Asiria, comenzaron a mezclarse con los gentiles. Se convirtieron en gentiles. Actualmente, aquellos hijos de 10 tribus tienen ya rasgo, figura extranjera. Ni siquiera saben cuál es su origen. Solamente quedó el reino Judá, de la tribu Judá, tribu Benjamín. Después de 200 años, aproximadamente 200 años de caída del reino Israel, ellos tampoco cumplieron el pacto. No pudieron cumplir la ley de Moisés. Dios les manda castigador, los babilonios. Los babilonios los transportaron a Babilonia. Después de 70 años, por el pacto, por el amor de David, Dios los da misericordia, que se regresaran al territorio del reino Judá. Ellos se regresan después de 70 años de cautiverios por los babilonios. Desde ahí los historiadores comenzaron a llamar ya no más israelitas, sino judíos, hasta la fecha de hoy. ¿Por qué los llama judíos? ¿Cuándo se puede usar la palabra israelitas? Cuando las 10 tribus están completas. Ya que las 10 tribus no están completas, ya ellos son llamados judíos hasta la fecha de hoy. Y actualmente los pobladores del territorio de Israel no se saben cuál es su tribu. Yo el año pasado, cuando estuve de visita en Israel, a mi guía turística, era judía, pero nacida en Argentina. De 5 años de edad se mudó a Israel. Sí sabía hablar español, aunque no era tan fluido, pero bastante era entendible. Pregunté, ¿los judíos no sueñan la unificación de las 12 tribus? No, nosotros no nos interesamos. 10 tribus, donde estén, no me importa. Solo con la gente que ahora se encuentra en el país, suficiente, mucho problema. Cuando venga el Mesías, ¿qué sucede? Restaurar el reino en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Eso ustedes deben saber muy bien. Actualmente, por nombre es República de Israel, pero no es Israel. Es Judá. Es Judá. Entonces el reino definitivamente está afectado. Por eso los religiosos esperan la venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, hay algunos principales ministerios del Mesías según la profecía. Redimir el pecado del mundo. Y también restaurar el reino en Israel.
Ya entonces, por eso los judíos actualmente están confundidos. Si Jesús fuera el Mesías, bueno, ya que Él murió en la cruz, se puede decir, murió para redimir el pecado del mundo. Si fuera Mesías, ¿por qué no restauró reino en Israel? ¿Por qué? Por eso nosotros podemos entender el libro de Hechos capítulo 1, cuando Jesús de la cumbre de Monte Olivar estaba a punto de ascenderse. Y dijo a sus discípulos, ya me voy. Los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿ahora es el tiempo de restaurar el reino en Israel? Ya los apóstoles, ellos estaban seguros de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Redimió el pecado del mundo por su muerte, con su resurrección, trajo la justificación. Entonces cumplió uno del principal ministerio, la redención del mundo. Pero aún le falta otra tarea, restaurar el reino en Israel. Pero ya quiere irse. Señor, ¿ahora restaurará el reino en Israel? Jesús, ¿cómo contestó? ¿Que para qué quieres saberlo? Nadie sabe cuándo. Esto está solamente bajo la potestad de Dios. Eso está bajo la potestad de Dios. Cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús, en vez de contestarle cuándo sería la restauración del reino en Israel, dijo, cuando haya venido. O sea, supuestamente le hizo callarse. Solo Padre Dios sabe, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibirse el poder, hasta confines de la tierra, vayan a predicar. Porque en la evangelización del mundo entero está incluido la restauración del reino en Israel. Porque las 10 tribus perdidas están entre gentiles. Aparentemente los gentiles se convierten en cristianos, pero entre aquellas personas hay descendientes de las 10 tribus. Entonces, ¿qué pasa? 2 Mesías, según la profecía, o sea, bendición y maldición de Jacob, tribu Judá. Un Mesías como el legislador, como el rey, quien tiene el cetro, gobernador. Otro Mesías como José, del sufrimiento y padecimiento. Ya que los judíos religiosos les cuesta mucho trabajo en aceptar que el mismo pueblo judío, o sea, el pueblo Israel, matar al Mesías, despreciar al Mesías, entregarlo a la muerte, les cuesta mucho trabajo en aceptar. Está en confusión. Pero si simplemente si aceptara, fuimos nosotros, fácilmente puede entender la profecía. Pero no quieren aceptar que fueron ellos. Entonces, este pueblo, tal vez un país de enemigos extranjeros. Pero nosotros, ya que los judíos que dicen, si Jesús hubiera sido el Mesías, ¿y por qué no restauró el reino de Israel? Ellos no están viendo un punto muy importante de la Biblia. No son 2 Mesías, un solo Mesías, pero vienen 2 veces en diferentes tiempos, con un solo propósito. Su primera venida, ¿cuál fue su propósito principal? La redención del mundo, el perdón de los pecados. El nombre de Jesús, cuyo significado, el cual salvará a su pueblo de sus pecados.
San Mateo capítulo versículo 21. Pero los judíos del tiempo de Jesús esperaban otra clase de salvación. Salvación física, salvación política. De la mano tan dura de los romanos, porque era colonia romana. El que los salve políticamente y militarmente. Pero San Mateo capítulo 1 versículo 21, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. En la última cena Jesús, cuando compartió el pan y el vino, Él dijo con la copa: este es mi nuevo pacto, la sangre que yo derramaré para el perdón de vuestros pecados. Él habló bien claramente cuál es el propósito de su crucifixión. Es el perdón del pecado. El perdón del pecado del mundo entero. Pero los judíos no distinguieron muy bien. Y luego Él restaurará el reino cuando la segunda vez venga. Su primera venida vino como Mesías, como José. Su segunda venida vendrá como Mesías, como hijo de Judá, como David, Señor de señores. Hace 2000 años vino como un servidor. Pero cuando una vez más venga, ya no vendrá como servidor, registrador, rey, gobernador. Con su máximo poder vendrá al mundo. Pero hace 2000 años, cuando Él vino al mundo, vino como el Cordero de Dios. Mucha gente no distingue muy bien qué significa el Cordero de Dios. ¿Por qué llama a Jesús el Cordero de Dios? Porque Cordero es muy manso, dice. Cordero es muy bonito, muy tranquilo. Por eso la Biblia llama al Mesías por Cordero. Equivocado están. Entonces el pueblo de Israel sabe muy bien qué significa llamar al Mesías el Cordero de Dios. Es un animal que Dios mismo destinó. Es un animal expiatorio. Un animal que redime a un pecador. De ahí nace la palabra redención, cuyo significado según etimología es el pago del rescate. La redención es el pago del rescate. Entonces el Cordero de Dios es el pago del rescate, el pago de la liberación. ¿Pero de dónde? De la culpa y del pecado. Porque según la ley de Dios, la paga del pecado es la muerte. Entonces, esta ley de Dios se establece a partir de Génesis capítulo 3. Adán y Eva, luego de caerse en pecados, con sus propios esfuerzos hicieron delantales del higo, de la hoja del higo, un vestido vegetal, ya que con las hojas del higo hicieron túnica. La hoja de un árbol, cuando se despega del tronco, con el paso del tiempo se seca, se reseca y se rompe. Entonces el vestido que ellos hicieron para autoconsolarse de la culpabilidad, porque les entró la conciencia de culpa. Anteriormente ellos estaban inocentes, no tenían conciencia de culpa, no conocieron al pecado. Pero entró en el corazón de ellos la conciencia de culpa. Sintieron culpable. Cuando ellos sintieron culpable, no pudieron acercarse a Dios, porque Dios es santo. Cuando se sintieron culpables, ¿qué han hecho? Se alejaron de Dios. Luego se escondieron debajo de la sombra del árbol del higo, porque se sintieron culpables. Dios seguía llamándolo: Adán, ¿dónde estás tú? La voz tan dulce anteriormente como niños, corriendo podía salirse a recibir a Dios. Al oír la voz de Dios, sintieron incómodo y miedo, porque la culpa, aquella conciencia de culpa,
en el corazón de ellos formaba miedo. Y Adán y Eva, ¿qué han hecho? Y vieron las hojas del higo caídas. Las hojas de higo. La hoja del higo se parece a la palma humana. Exactamente así. 5 dedos más grueso. Entonces, la hoja del higo, mira, es más ancha que nuestra palma. Con las hojas del higo vamos a tapar a nuestro cuerpo la desnudez, símbolo de la culpabilidad. Vamos a taparnos. Luego se sintieron muy cansados. Pero ¿hasta cuándo podemos estar así? Ya mi mano me da calambre, ya no puedo. Tuvieron otra idea. Vamos a coserlas. Con esas hojas vamos a hacer una túnica. Ellos hicieron el primer vestido de la historia del mundo. Una túnica hecha de la hoja del higo. Y se vistieron. Ahora me siento más libre. ¿Cómo tú me ves? Me veo bien, ¿no? Ahora ya no veo más mi desnudez. O sea, menos culpabilidad se sintieron. Pero cuando Dios los llamaba, fue inútil. Seguía llamándolos: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán finalmente contesta: cuando oí tu voz, tuvimos miedos, porque estábamos desnudos. Ya Adán dice que no le pudieron contestar porque tuvieron miedo. En el libro de Timoteo dice: el corazón que Dios dio a los hombres no es el espíritu de cobardía. Nunca Dios nos enseñó ese miedo. Cuando oí tu voz tuvimos miedo. Dice, miedo. Algo que nunca Dios enseñó a Adán. Miedo. ¿Y por qué? Estamos desnudos. ¿Por qué sintieron miedos? ¿Por qué se sienten pecadores? Por sentirme culpable. Por sentirme pecador. Cuando oí tu voz, tuve miedo. Pero cuando Adán estaba contestando así, él estaba vestido de la túnica, delantal, hecho de hoja del higo. Estaba vestido, pero confiesa ante Dios: estoy desnudo. ¿Esto qué enseña? Por medio del mérito humano, los que quieren ser salvos en el día de juicio, el mérito humano es equivalente de aquella túnica hecha de hoja del higo. Sirve entre nosotros como un vestido. Puedo decorarme de mis méritos, mi justicia. Mis vecinos me pueden considerar buena persona, pero delante de Dios es inútil. Ante el trono blanco de Dios, ¿quién eres cuando Dios te ve? Tu esfuerzo, tu afán no tiene ningún significado. Entonces Dios, antes de que los echara del huerto, porque nadie con el pecado puede estar en el reino de Dios, aunque sea muy poquito, aunque sea el mínimo, pero con el pecado nadie puede estar en el reino de Dios. Dios, antes de correrlo, les hizo túnica de pieles. Entonces en el libro de Génesis capítulo 3 vemos 2 vestiduras, 2 méritos. El mérito humano, el mérito hecho por humano, el mérito hecho por Dios. 2 vestidos, tejido por humano, tejido por Dios. Dios les hizo túnica de pieles. Adán y Eva, Él estableció una ley fundamental. La paga del pecado es la muerte. El pecado no puede cubrir con otra cosa. La paga, el pecado tiene que ser eliminado. La paga del pecado es la muerte. Pero ya que tú mismo no puedes morirte, tuvo misericordia, mató un animal.
El libro de Génesis capítulo 3 no se describe muy bien cuál animal fue, pero un animal limpio, un bonito animal fue sacrificado, derramó su sangre, se entregó su vida por el pecador, dejó su piel. Dios tomó la piel de aquel animal, vistió a Adán y Eva, una ropa perdurable. No como delantales hechos por hojas de higos, que se secan y se rompen, durable bajo el sol. Entonces el libro de Génesis capítulo 3 Dios demostró, es una gran profecía alegóricamente. Dios al mundo entero, al mundo de los hijos de Adán, al mundo pecador, iba a enviar el Cordero de Dios. El enviado de Dios será llamado el Cordero de Dios, un animal destinado para la redención, para poder redimir al pecador con su propia vida. Desde ahí, en toda historia, Dios seguía hablando sobre el Cordero. Los israelitas, para poder salirse de la tierra de Egipto, entre 10 plagas de la mortandad, la 10ª fue la Pascua. Y Pascua proviene de palabra hebrea cuyo significado pasar, fiesta del paso. Pero ¿qué pasa? El juicio no pase a casa de israelitas, sino pasar por otros lados. Entonces, ¿qué pasa? El día 14, según el calendario bíblico, al atardecer, cada familia de israelitas prepara un cordero y luego sacrificarlo. Con su sangre pintar al marco de la puerta de cada casa. Entonces, ¿qué pasa? La forma de cruz, pintar la sangre. La sangre comienza a chorrear, se forma como una cruz. Entonces, a medianoche, el ángel destructor se descenderá del cielo. Conmigo tiene pacto. Cuando viere la sangre, pasará de ti el juicio. El único pacto, ver la sangre del Cordero. Cuando el destructor viere la sangre del Cordero del pacto, pasará de ti el juicio. Pero cuando no viere la sangre, entrará dentro de la casa, matará al primogénito. En aquella noche, hasta el primogénito del faraón fue asesinado. Faraón se rinde. Finalmente, él declara, ya váyanse, nunca más quiero verlos. La libertad, ¿cuándo viene? Por la Pascua, por la sangre del Cordero de la Pascua. Dios enseña a los israelitas, la sangre del Cordero les ha traído liberación, redención. Luego, al 3 meses del Éxodo, en monte Sinai, Dios establece el pacto de la ley, juntamente con la ley, el libro Levítico. Cuando los israelitas cometieran algún pecado, violaran algún número de mandamientos, ¿qué debe hacer para ser perdonado en vez de ser maldecidos? La ofrenda expiatoria por medio del Cordero, el que pecó. Luego de conocer a su pecado, cuando se arrepiente, traer un cordero a la puerta del tabernáculo, poner su mano sobre la cabeza, porque es la transferencia del pecado. La culpa de él, que se transfiera a la cabeza del cordero. Y asesinarlo, con su sangre pintar 4 esquinas del altar de holocaustos. El resto de sangre echar al pie del altar. Así si fuere, será perdonado. Dios, desde el libro de Génesis a la humanidad, estaba instruyendo un sagrado conocimiento, el conocimiento de la redención. Siempre el centro de la redención es el Cordero. Luego el libro de Isaías 53, ya vamos a ver.
Por medio del profeta Isaías, Dios habla, 53, versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya, un hombre de profecía es un personaje, un hombre del quebranto, un hombre del desprecio, el menosprecio, un hombre del sufrimiento. Su propio pueblo lo odia, lo entrega a la muerte. ¿Quiénes fueron los que entregaron a José a la muerte? Sus propios hermanos. Es la profecía. Lo mismo los israelitas, cuando llega el Mesías, lo odian, se burlan de él, lo desprecian, lo entregan a la muerte. Pero finalmente, por medio de aquel padecimiento, José llegó a ser gobernador. De la misma manera, Jesús, luego de su resurrección, llega a ser Señor de señores. En esta profecía que dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice sobre su apariencia, no tiene parecer ni siquiera hermosura. Entonces podemos entender la condición física, la apariencia de Jesús. Si realmente pudiéramos verlos, tal vez como si existiera una máquina del tiempo, si pudiéramos realizar un viaje al tiempo pasado, si nosotros viéramos a Jesús, nos sorprenderemos, porque no sería la imagen de Jesús que es la que nosotros ya estamos acostumbrados. Los actores que tomaron el papel de Jesús son muy, muy guapos, hermosos, rostros compasivos. Pero el mismo Jesús, el verdadero Jesús, no tendrá esa apariencia. Porque la Biblia dice, no tiene parecer ni siquiera hermosura. No tiene parecer ni siquiera hermosura. Tal vez físicamente no sería tan atractivos. Habla de un hombre. Pero ¿qué pasa? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta la fecha de hoy muchas personas no lo estiman. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque nosotros no lo estimamos, pero la Biblia nos presenta la verdadera razón. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Están de acuerdo? Somos así, ¿no? Cada uno de nosotros se cree como oveja. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Aunque nosotros como sintamos, como nos creamos, mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Hoy el enfoque es el significado del Cordero de Dios. ¿Por qué llama al Mesías Cordero de Dios? ¿Porque es muy manso, muy bonito? No por la característica tan manso, tan tranquilo del Cordero, sino el Cordero para los israelitas es un animal destinado para la redención. Entonces, ¿cuál fue el destino de Jesús de Nazaret hace 2000 años? Él estaba destinado para la muerte,
morirse por el mundo. Al principio los discípulos no le entendieron. No, maestro. Luego que Pedro lo confesó por el Espíritu Santo, tú eres el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Cristo. Dios lo alabó. Pedro, esto el Espíritu Santo te hizo saber. Luego Jesús le dice, voy a ir a Jerusalén, vuestros principales judíos y sacerdotes me van a entregar a muerte. Aunque Pedro acertó muy bien, eres el Cristo. Pero cuando Jesús le enseñó sus destinos, no le pareció bien. Que le dijo, jamás, nunca tal cosa te suceda. Jesús, que hace unos minutos lo alabó, cuando Pedro le dijo, jamás, nunca tal cosa te acontezca. Quítate de mí, Satanás, dijo. Hace unos minutos dijo, el Espíritu Santo te hizo saberlo. Ahora, Satanás está contigo, dice. Quítate de mí, Satanás. Yo vine para esta misión. Si no me entregare a la muerte, yo no muriere en la cruz, el mundo quedará condenado. El mundo aún se quedará condenado. Satanás, quítate de mí, Satanás. Yo vine para la redención, para poder quitar el pecado del mundo. Ahora no me entiendes, pero más adelante cuando venga el Espíritu Santo, me entenderás. En la última cena, al día siguiente Jesús iba a ser sacrificado. Jesús quiso celebrar la Santa Cena. O sea, la víspera de la Pascua. Entonces, Él levantó la copa. Este es mi pacto para el perdón de vuestros pecados. Es mi pacto. Yo derramaré mi sangre para el perdón de vuestros pecados. Yo entregaré mi cuerpo. Mi cuerpo es el pan del cielo. Y todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Derramaré mi sangre para el perdón del pecados. Al día siguiente, aún sigue siendo el día 14, Jesús en la mañana fue crucificado. En la tarde, como 3 de la tarde, a la hora que el pueblo judío tenía costumbre de sacrificar el cordero de la Pascua, simultáneamente cuando mucha familia judía estaba sacrificando el cordero, Jesús estaba crucificado en la cruz. A la hora que por la costumbre sacrifica el cordero, deja su último testamento: consumado es. ¿Qué habrá consumado? A la hora que sacrifica el cordero del Pascua, Jesús en la cruz fue sacrificado justo a la hora que se sacrifica el cordero de Pascua, cuando su última gota de sangre estaba a punto de caerse de su corazón. Él quiso dejar un testamento: consumado es. Y expiró. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá consumado? ¿Qué significa esa palabra? Consumado es. El que muere parece fracasado, porque todos los beneficiados por él, por el milagro que él había hecho, todos los que por él se sanaron de diferentes enfermedades, por todos los pecados que por él recibieron la promesa del perdón de los pecados. Cuando él estaba colgado en la cruz, todo el mundo lo traicionó, lo abandonó. Hasta sus amados discípulos lo traicionaron. El hombre el más miserable del mundo, al momento de morirse, a nadie echó la culpa, a nadie maldijo. Entonces miró al mundo, miró al cielo, luego dijo: consumado es, y expiró. Hubo fuertes truenos, terremoto, de cielos que tronaba, que trueno, y luego había fuerte temblor. ¿Qué habrá consumados?
La paga del pecado es la muerte. El que vino como el Cordero de Dios, según la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 6, mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿no estará incluido nuestro pecado? ¿No estará incluido el pecado de la siguiente generación? Todos. Mas Jehová, aunque como tú te sientas, como tú creas, acepte o no acepte, a mí no me importa, ni siquiera a mí me interesa. Mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. San Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista dio testimonio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús, dijo: he aquí, atención, todo el mundo, atención, atención, he aquí. ¿Y qué debemos ver? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella cita bíblica nosotros tenemos que ver qué pasó con nuestro pecado. El pecado del mundo Dios cargó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a caminar. Después de unos días, Juan el Bautista otra vez vio a Jesús que andaba por ahí, a sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista llamaba al Cristo el Cordero de Dios. Para la nación de Israel, ¿qué significa el Cordero de Dios? ¿Qué es el Cordero de Dios? La famosa película que se dio mucha vuelta de planeta Tierras, Judá Ben-Hur, estrenados en el año 1959. Hasta la fecha de hoy, cerca de Semana Santa, temporada navideña, algunos canales lo presentan. La famosa película Judá Ben-Hur. ¿De qué trató? Ben-Hur es también descendiente de Judá. En algunos sentidos, un pariente lejano de Jesús. Él busca la venganza contra los romanos. Quiere liberar su país, su propia nación de la mano de los romanos. Entonces, en el mismo tiempo nace Jesús de Nazaret, otro descendiente de Judá. Dos descendientes de Judá. Y quienes toman diferentes caminos. Judá Ben-Hur, a filo de espada, quiere salvar su nación. Jesús con su propia vida. En su camino él se encuentra con uno de los magos quienes habían celebrado el nacimiento de Jesús. Entonces un día él otra vez vuelve a encontrarse con él. Justamente Jesús de Nazaret estaba llevando la cruz. Entonces el mago le dice: he aquí el niño que hace más de 30 años aproximadamente yo adoré. El niño vuelto en adulto. Pero Ben-Hur lo ve, Judá Ben-Hur lo ve. Un hombre miserable lleva la cruz. Todo el pueblo se burla de él, le insulta, le tira piedra, lo escupe. ¿Es aquel niño según ustedes? ¿Es el rey de reyes, rey de judíos? Sí, no le pareció bien. ¿Es aquel niño según usted? ¿Es el rey de los judíos? Sí. ¿Y qué le pasa si fuera rey? Su propio pueblo lo pisotea, lo menosprecia, a él lo escupe.
El mago, ¿cómo lo contesta? Él vino para esto. Una palabra de gran significado, una palabra muy, muy significativa. Que dice, Él vino para estos. Pero estos no es el fin. Es un nuevo inicio. Ese guión tocó a mi corazón. Seguramente el productor de esta película conoció a Jesús. Por eso él pudo poner ese guión. Él vino para estos. ¿Es el rey de los judíos? Sí. El rey de judíos, lo mismo judío, lo desechan, lo desprecian, lo menosprecian. A él lo escupen. Es el rey. Porque él también, siendo otro descendiente de Judá, él toma el otro camino a filo de la espada. La independencia, la libertad, solamente con la sangre. ¿Es el rey de los judíos? Sí es. Pero él vino para estos. ¿Sabe cuál fue el destino final de la vida de Jesús de Nazaret hace 2000 años? La comodidad, la corona, ser bien servido, aceptados. No, Él hace 2000 años vino como el Cordero de Dios. ¿Qué significa ser llamado el Cordero de Dios? ¿Por qué vino en carne y sangre? Porque vino en un recipiente, es el cuerpo y sangre. Porque la paga del pecado es la muerte según la ley de Dios. Para poder cargar el pecado de todo el mundo en su cuerpo. Y con el derramamiento de su propia sangre, pagar la paga del pecado. Limpiar nuestra alma, borrar nuestra culpa. Por eso en los últimos momentos, San Juan capítulo 19 versículo 30, supo que ya llegó la hora. Él dijo, primero miró a aquellos que se estaban burlando de él. Miró a ellos, a nadie echó la culpa, a nadie maldijo. Miró a ellos, miró al cielo. Deja su último testamento. Consumado es. ¿Qué ha consumado? ¿Qué habrá consumado? Para ustedes, ¿qué significa aquella última palabra de Jesús en la cruz? Consumado está. Joven, ¿tú cómo te llamas? ¿Sí tú? ¿Cómo? Fernanda. Entonces, Fernanda, para ti, ¿qué significa lo que Jesús dijo? Fernanda, está consumada. Fernanda, está terminado. Está terminado. ¿Qué significa? Su propósito. ¿Cuál fue su propósito? Sí, el perdón de nuestro pecado. Que dice, está consumado. Luego dijo. A todo de nosotros. Antes de terminar, vamos a buscar dos citas bíblicas. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. 23 dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está de acuerdo de esta cita bíblica. Claro, claro, por eso soy pecador. Tú pecador, soy pecador. Y vosotros pecadores y nosotros pecadores. Ustedes son pecadores. Todo el mundo está de acuerdo de este versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no están de acuerdo del siguiente versículo. 24. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con este mundo? Todo el mundo dice, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Pero no se fija el siguiente versículo. Por el versículo 23, Cristo se entregó a la muerte. Es la causa principal de su muerte. Por el versículo 23. Si fuera por mí, si fuéramos por nosotros, ninguno está exonerado. Todo el mundo es pecador. Esa es la razón. Por eso Él vino, cargó el pecado del mundo en su cuerpo. Él tuvo que sacrificar su vida. Cuando su última gota estaba a punto de caerse, dejó sus testamentos. Consumado es. Y expiró. Por lo tanto, el resultado de nuestra creencia debe ser el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Creen que realmente Él ha muerto por los otros? Entonces crean, son justificados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Justificados. Justificado por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo así me presento ante muchas personas. Yo era pecador. Si fueran por las obras de la ley, a mí me corresponde el infierno. Si hablaría de mi persona, hablaría solo de mi condición natural. Soy hombre malo y pecador. Aunque he tratado de ser bueno, pero confieso que soy pecador. Pero cuando hablo de mi nueva identidad en Cristo Jesús, yo no soy pecador. Soy justificados, limpios, santificados. Ustedes también, según la condición natural, pecadores. Pero si creen en Jesucristo, Cristo Jesús, la nueva identidad nuestras ante los ojos de Dios son justificados, santificados, limpios son. Amén. Gloria a Dios. Por último, Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús subió al cielo, hay dos templos, dos tabernáculos. Uno es réplica en la tierra, que Moisés hizo una réplica viendo el modelo del verdadero. Entonces hay dos tabernáculos, dos templos. Un templo terrenal, el verdadero templo celestial. El templo de la tierra es una réplica. Jesús, siendo el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, luego de su resurrección, con su propia sangre, no quiso entrar al templo de Jerusalén, porque es réplica. Subió al cielo, entró al templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No con la sangre del macho cabrío, ni siquiera con la sangre del becerro, sino con su propia sangre entró una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Amén. En el templo del cielo, la sangre del Cristo está derramada. Es el mundo eterno, donde no pasa el tiempo, ni siquiera la sangre se evapora, se mantiene
aún fluida, aún fluyéndose, se mantiene eternamente. Con su propia sangre ha obtenido eterna redención. ¿Qué pasa entonces con nuestros pecados? En aquella sangre, poderosa sangre del Cristo, nuestros pecados, nuestra culpa, ¿no están cubiertas? Cubiertas. Por eso Dios nos ha dado la nueva identidad. Somos justificados, santificados, renacidos, según nuestro nacimiento, primer nacimiento pecador, a través de aceptar a Jesús, según la regeneración, somos santificados, llamados a ser santo por Dios, pueblo santo. Por eso el apóstol Pablo en su época, ¿cómo se despedía de final de cada carta? Los santos que están conmigo saludan a los santos de Roma. Si el apóstol Pablo estuviera vivo en ese lugar, ¿cómo saludaría a ustedes? Los santos que están conmigo, a los santos de la gran comisión, os saludan, dice. ¿Cómo nos llama la Biblia? Santos, justos. Por cómo está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy, al regresar a sus casas, llévense este mensaje, el verdadero significado del Cordero de Dios. Jesús fue Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. En el cielo se volvió en el sumo sacerdote celestial. Sobre el altar del holocausto del templo celestial, su propia sangre está pintada, no se seca, aún es fresca, dando testimonio del perdón de nuestros pecados. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio, siempre contigo.